tardes. Estábamos teniendo un problema con la cámara, pero ya lo solucionamos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Riffel Román, soy ayudante de la primera cátedra de anatomía. Lo que vamos a estar viendo hoy es cráneo. Tenemos una parte un poco más especial después al final, que va a ser una reconstrucción del cráneo a partir de tomografías. Pero bueno, la idea básicamente al principio es ver un poco de radiografías de cráneo. Recuerden que pueden usar el chat para hacer cualquier tipo de consultas. Así que nada más, con eso arrancamos. Bien, acá tenemos el Power. Al principio tenemos algunos objetivos para cumplir con esta pequeña clase que preparamos para ustedes. Más que nada es describir la conformación del cráneo, o sea, cuáles son los huesos que la conforman. Describir la división del cráneo en neurocráneo y viscerocráneo. Aparte luego poder observar la base del cráneo y ver a partir de sus distintas vistas poder observar lo que es la endobase y exobase, en donde les dejo acá entre paréntesis que en endobase vamos a ver fosas y en exobase vamos a ver zonas. Importante para resaltar. También describir algunos forámenes y fisuras que van a comunicar endobase, exobase y algunas otras fosas. Y describir fosas craneales que se encuentran en el límite entre neurocráneo y viscerocráneo. Bien. Perfecto. Lo primero que vamos a poder observar es un esquema, ¿sí?, de una vista lateral o de perfil del cráneo, en donde podemos observar que se puede hacer una división de este cráneo. En el cráneo sabemos que es el hueso, o sea, el conjunto de huesos que va a conformar lo que es la cabeza. La cabeza se encuentra en la porción más superior del cuerpo humano, o sea, es la región más superior del cuerpo humano. Se encuentra hacia superior del cuello y vamos a encontrar lo que es una división entre neurocráneo y viscerocráneo. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a lo que va a ser la bóveda craneana, en donde vamos a encontrar al encéfalo, que es parte del sistema nervioso central. Y cuando me refiero a bóveda es que va a ser una cavidad, ¿sí? Justamente esta bóveda va a estar conformada por la mayoría de esos huesos que van a ser planos, ¿sí? Justamente la principal función de los huesos planos es formar cavidades. Y luego vamos a tener una división que va a ser el viscerocráneo, que va a estar conformado mayormente por huesos irregulares, que también se lo puede llamar macizo facial. Bien, para encontrar esta división hay algunos puntos de referencia especiales en donde nosotros nos posicionamos para poder realizar algunas líneas y a partir de esas líneas poder realizar la división. Primero en principal tenemos términos de relación y situación hacia anterior, posterior, superior e inferior. Encontramos entre el punto de medio del hueso frontal a la glabela. Desde la glabela, si trazamos una línea hacia los laterales, pasando por la cresta supraciliar, vamos a dirigirnos hacia lateral hasta la apófisis frontal del hueso cigomático. Si descendemos por esta apófisis llegamos hasta el hueso cigomático, y si nos dirigimos hacia posterior vamos a pasar por la apófisis cigomática del hueso temporal hasta llegar al canal auditivo. Del canal auditivo nos dirigimos hacia inferior hacia la apófisis mastoides, y de la apófisis mastoides nos dirigimos hacia posterior y medial por la cresta nucal superior hasta la protuberancia occipital externa. De esta manera podemos dividir lo que se encuentra de esta línea hacia superior y posterior en neurocráneo y hacia inferior y anterior en macizo facial o viscerocráneo. Si pasamos a la siguiente imagen, una vez habiendo trazado lo que es otra línea que seguramente conocen, hago un pequeño esquema de lo que es el cráneo para acá. ¿Sí? Entiéndase como la foraza orbital, la cavidad nasal. Bueno, encontramos la glabela y lo que es la protuberancia occipital externa. Bien, trazamos una línea y podemos dividir lo que es hacia la superior y posterior, lo que es la calota. Bien, y lo que es hacia inferior y anterior, lo que es la base del cráneo, que es justamente lo que vamos a estar observando acá. Esta imagen que se encuentra hacia la izquierda, ¿qué es lo que vamos a poder estar viendo? ¿Endobase o exobase? Quiero ver si hay alguien conectado con el chat.
por si alguien se anima a responder. Bien, perfecto, Joaco, exobase. Esto es exobase, perdón, endobase, lo que es hacia la izquierda, y esto es exobase. ¿Cómo es que nos damos cuenta si es endo o exobase? Por una parte, si vemos hacia la periferia del hueso, o sea, de cada uno de los huesos, vamos a ver este tejido, que es el tejido esponjoso, ¿sí? Que se llama diploe. Y aparte vamos a ver la cortical del hueso, que también la podemos conocer como tabla externa y la tabla interna. Por otro lado, vamos a poder ver en la zona central lo que son las fosas, ¿sí? Que cada una tiene sus delimitaciones que las vamos a ver luego. En cambio, si vemos la exobase, lo que vamos a poder observar es, por un lado, la articulación temporomandibular con la mandíbula, bien, y por otro lado las crestas nucales, si vemos hacia la periferia. Si vemos más central, vamos a poder ver las coanas y el foramen magno hacia los laterales con las articulaciones condilias del hueso occipital. Bien, ojo con eso. Si vemos una primera imagen, lo que vamos a poder estar observando es una proyección frontal del cráneo. Bien, esta es una imagen muy típica que se suele utilizar mucho en lo que son las guardias, ¿sí? Para poder observar si es que hay o no algún tipo de fractura, sobre todo en lo que es la bóveda craneana y la endobase. Bien, ¿qué es lo que podemos observar acá? Lo mismo que les digo siempre, si podemos realizar una cruz, podemos trazar dos ejes y decir que cada uno de estos ejes, con accidentes óseos que podemos ver o huesos directamente o estructuras que podemos reconocer, identificar qué tipo de proyección o corte es. En este caso estamos viendo superposición de estructuras, por lo tanto vamos a estar observando una radiografía. En este caso, si trazamos estos dos ejes, podemos ver hacia acá lo que es el hueso frontal, bien, con la sutura coronal, bien, y hacia inferior podemos ver lo que es la mandíbula. Y si vemos hacia los laterales, podemos observar ambos huesos parietales. Bien. Entonces ya con eso tenemos un eje superinferior o un eje sagital, o un eje longitudinal, y lateral o un eje transversal, lo cual nos da una proyección de frente. Bien, entonces ahora sí, si vamos de superior a inferior, ¿qué podemos observar? Primero en principal, como ya lo habíamos nombrado, lo que es el hueso frontal. Bien, el hueso frontal en la mayoría de los casos es un hueso único, pero en el desarrollo embrionario se pueden generar dos huesos frontales y fusionarse sobre la línea media conformando otra sutura más. Sí, esto sucede en el 10 o 20% de los casos. Si nos dirigimos de los huesos frontales hacia medial, ¿sí? Lo que vamos a poder estar observando es la cresta supraciliar, ¿sí? Y si nos dirigimos de la cresta supraciliar más hacia medial, vamos a poder observar la fusión con un hueso principal, que es el hueso etmoides, ¿bien? Conformando lo que es la crista galli, conformando lo que es la lámina cribosa, disculpen, que va a estar siendo perforada por los filetes del bulbo olfatorio. Y si nos dirigimos más a medial aún, vamos a observar esta forma con punta de flecha, que es así, es la crista galli. Bien, ahora si nos dirigimos sobre la crista galli hacia inferior, lo que vamos a poder estar observando es justamente la porción horizontal, ¿sí? del etmoides, ¿sí? Lo que vendría a ser tabique nasal. Y de ese lugar hacia los laterales vamos a poder estar observando lo que es la parte más superior de las cavidades nasales, conformada justamente por el hueso etmoides. Y si nos dirigimos más hacia el lateral aún, vamos a poder estar observando lo que son las celdillas etmoidales. Bien, están acá. Luego hacia los laterales de las celdillas etmoidales vamos a poder estar observando lo que es el límite medial de lo que vendría a ser la fosa orbitaria. De esta manera también llegamos hasta la fosa orbitaria, y si nos dirigimos hacia inferior de la misma, nos dirigimos hacia lo que son los senos paranasales maxilares. Bien, de los senos paranasales maxilares hacia medial nos dirigimos de vuelta hacia lo que es la cavidad nasal, encontrando lo que es la porción más inferior de la cavidad nasal. Y de la cavidad nasal
hacia inferior podemos observar como sus límites las porciones horizontales del hueso maxilar, como que van a estar conformando justamente lo que es el paladar. Bien, tengan en cuenta que esta es una superposición de estructuras y hacia posterior de esto también encontramos otros accidentes más de otros huesos. Si nos dirigimos hacia inferior vamos a encontrar lo que es el hueso maxilar con su arcada dentaria. Bien. Y si nos dirigimos hacia inferior de la misma encontramos la arcada dentaria inferior correspondiente a lo que es el hueso de la mandíbula, o antiguamente conocido como maxilar inferior. Bien. Bien, si nos dirigimos hacia los laterales lo que vamos a poder estar observando es contorno del hueso parietal. Bien, y si nos dirigimos más hacia inferior ya llegamos al hueso temporal, y dentro de lo que es el hueso temporal vamos a encontrar lo que son las celdillas mastoideas, que las podemos observar acá con una radioluminosidad, ya que son huecas, ¿sí? Y lo que el haz radiológico va a estar atravesando y llegando hasta la placa radiológica. De esta misma manera, si nos dirigimos un poco más hacia inferior, está bien que esta no es la imagen ideal para poder observar, pero podemos observar lo que son los arcos cigomáticos. Bien. Y si nos dirigimos un poco más hacia inferior, llegamos hasta lo que son las ramas descendentes de la mandíbula. Bien. ¿Se entiende? ¿Va muy rápido? ¿Quieren que repita algo? Otra cosa que no les dije, me olvidé, disculpen, es que se pueden observar acá como unas pequeñas burbujas dentro de lo que es el hueso frontal, ¿sí? Y se correlacionan con lo que es los senos frontales. Son los senos que nos duelen cuando tenemos sinusitis. ¿Sí? Son cavidades neumáticas. Justamente cavidades neumáticas hace referencia a una cavidad llena de aire que está recubierta de mucosa. Lo vamos a ver en la primera clase de esplagno, así que mucho para hablar de eso por ahora no. Pero bueno, principalmente eso, para que sepan eso. ¿Sí? Esta es una proyección de póstero-anterior porque los rayos inciden desde posterior hacia anterior y luego sobre la placa radiológica. Esta imagen vendría a ser el par radiológico de lo que es la proyección de frente. Esta es una proyección de perfil, una vista lateral de lo que es el cráneo. Bien, acá podemos observar la división que habíamos visto antes en lo que es la vela y la protuberancia occipital externa. Si hacemos la división podemos ver lo que es la calota hacia superior y posterior, y hacia inferior y anterior lo que es la base del cráneo. Bien, por otra parte, vamos a poder estar observando desde anterior hacia posterior huesos que conforman la bóveda del cráneo, ¿sí? Que son impares. En la mayoría de los casos lo que es el hueso frontal, bien, etmoides, efenoides, voy a estar nombrando un par de accidentes socios de los mismos, no se preocupen, y lo que es el hueso occipital. Y vamos a poder estar observando los huesos pares, que son parietal, bien, y temporal, bien, acá con sus celdillas mastoides. Bien, por otro lado vamos a estar viendo la superposición justamente de los huesos pares que conforman el macizo facial o el viscerocráneo, que justamente va a ser los huesos maxilares, bien, con sus senos maxilares y la arcada dentaria. Y por otro lado lo que es la mandíbula. Bien, si nos dirigimos desde la base del cráneo, desde bien anterior, lo que vamos a poder estar viendo es, por una parte, la cara externa del hueso frontal, cara externa del hueso frontal, cara interna del hueso frontal, y desde endobase podemos dirigirnos sobre la crista gali o la mina cribosa, la porción horizontal del hueso frontal, todo esto por superposición. Y si nos dirigimos hacia posterior podemos observar lo que es el surco prequiasmático, ¿sí? La silla turca, bien, y las apófisis clinoides, bien, posteriores. Esto hace referencia a lo que es el hueso efenoides, bien, y acá podemos estar viendo por una radioluminosidad lo que es el seno efenoidal. Bien.
Si nos descendemos hacia posterior, vamos a hacerlo a través del clivus, que forma parte del hueso occipital, y luego, está bien que no se puede ver mucho, pero debería estar acá lo que es el foramen magnum. Y luego tenemos la porción ascendente o cara interna del hueso occipital, con su cara externa. Bien. Por otra parte, cosas que ya había mencionado, tenemos las fosas orbitarias, bien, por transparencia, por superposición, disculpen, senos maxilares, y en esta misma superposición podemos ver lo que son las cavidades nasales. No es la imagen ideal para hacerlo, pero se puede observar. Por otra parte, acá tenemos algo bastante interesante, ¿sí? Con bastante superposición. Justamente son la porción petrosa del hueso temporal. Bien. Que vamos a estar ubicando lo que es el canal auditivo externo, bien, que luego va a estar formando todo su recorrido para luego desembocar en un canal auditivo interno. Bien. Cosas que me estoy olvidando, disculpen, que no la mencioné antes. De vuelta, el seno frontal, ¿sí? Ya que es un hueso neumático. Y luego algunas suturas, como podemos observar la sutura coronal, que va a estar uniendo el hueso frontal con el hueso parietal. Y parte de la cintura lambdoidea, que va a estar uniendo lo que es el hueso parietal hacia los laterales y hacia posterior inferior con el hueso occipital, que lo vamos a observar por acá. Bien, si vamos a la siguiente imagen, estas imágenes que vamos a ver, esta y la siguiente, no son imágenes que se suelen frecuentar en estos momentos, ya que contamos con la tomografía computada. Entonces actualmente muchos ya no se usan, pero sin embargo se las traje igual porque podemos llegar a necesitarlas si en algún momento estamos en algún tipo de hospital en donde no tengamos un tomógrafo y requiramos de este tipo de imagen. Esta imagen es una proyección de ínfero superior, ya que están incidiendo los haces radiológicos desde inferior hacia superior, bien, de esta manera, bien. ¿Qué es lo que podemos ver? Es como si estuviésemos viendo una proyección desde inferior, o sea, una proyección axial, ¿sí? Como si fuese un corte axial, pero en realidad es una vista axial en donde podemos ver toda la superposición de las estructuras, donde podemos observar desde anterior hacia posterior, sobre la línea media, lo que es la arcada dentaria, bien, por superposición podemos observar la arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior del maxilar y de la mandíbula. Si nos dirigimos hacia posterior podemos ver lo que es el paladar, formado por hueso maxilar y luego el palatino, con sus respectivas suturas, lo que vendría a ser la orofaringe, nasofaringe y laringofaringe, todo por una superposición. Y si nos dirigimos hacia el posterior, lo que vendría a ser el seno esfenoidal, bien, con clivus y foramen magnum. Bien, si seguimos ascendiendo podemos ver por acá lo que son la protuberancia occipital externa e interna, ambas juntas, y las líneas nucales si nos dirigimos hacia los laterales, llegando hasta lo que son las apófisis mastoides, hacia el anterior de la misma el conducto auditivo externo y medio, para luego llegar al conducto auditivo interno. Bien, por acá, si llegan a verlo, tenemos foramen carotidio, bien, acá y acá. De esta manera podemos dirigirnos hacia anterior aún y poder observar poco lo que vendría a ser por ubicación la fosa infratemporal con superposición de la fosa supratemporal, de la fosa temporal, disculpen, y parte de lo que vendría a ser la fosa pterigopalatina. Bien, por último podemos observar lo que son los arcos cigomáticos, bien, y hacia anterior de los mismos, hacia anteromedial, los huesos maxilares. Más o menos un recorrido por este tipo de estudio que ya mucho no se usa, pero bueno, hay que conocerlo igual. Si vamos a la siguiente imagen, esta es una imagen especial
es un frente modificado, ya que lo que vamos a estar observando es de una forma oblicua, en vez de hacer lo que es el haz radiológico de anterior hacia posterior o de posterior hacia anterior, lo hacemos de una forma oblicua desde antero-superior. Si esto es superior y esto es anterior, la unión esta es antero-superior. Por eso mismo es como si nos estuviesen irradiando desde arriba de la frente, hacia superior de la frente. ¿Para qué se utiliza este tipo de imagen? Se utiliza básicamente, o de una mejor manera, en donde queremos evitar la superposición de estructuras y donde más tenemos, donde menos tenemos superposición de estructuras, disculpen, es justamente sobre la fosa craneal posterior. Bien, estos tipos de estudios se utilizan justamente para observar lo que es la fosa craneal posterior. También lo que podemos observar es la unión de los huesos parietales con el hueso occipital, o sea la sutura lambdoidea, y hacia los laterales, tenemos acá en la zona media lo que es el foramen magno, y hacia los laterales lo que son las celdillas mastoides, nuevamente, con senos maxilares, parte de senos frontales y huesos cigomáticos hacia los laterales. Bien, luego podemos observar mucha superposición de estructuras sobre lo que son las órbitas, así que mucho para esta parte no la vamos a utilizar, sino que vamos a utilizarla básicamente para observar la parte bien posterior del cráneo. Bien, y les traje este tipo de imagen que es una radiografía de vista lateral, perfil, justamente porque no es de un adulto. ¿Alguien me podría decir de qué tipo, perdón, de qué paciente o de qué edad de paciente piensan que puede llegar a tener este estudio y qué es lo que podemos estar observando o por qué se las traje? Presten atención a estas ubicaciones. Bien, perfecto, Luz. Bien, Rocío, buenísimo. Lo que vamos a estar observando justamente son las fontanelas. Bien, tengan en cuenta que no vamos a estar realizando frecuentemente lo que es rayos X a lo que es un paciente pediátrico, ya que su sistema inmune está en desarrollo y la radiación puede generar mutaciones. Por eso mismo no se le realiza a pacientes embarazadas, pacientes gestantes. Lo que vamos a estar observando son las fontanelas. Justamente, seguramente ustedes se dieron cuenta que eran las fontanelas. ¿Por qué? Porque pudieron ver radioluminosidad a comparación de esta zona de acá, en donde vemos radioopacidad, ¿no? Tienen forma justamente como de cuña y espacios. Bien. Perfecto, buenísimo. Muy bien que se hayan dado cuenta. Bien, vamos a las tomografías. Aparece la reconstrucción de una. Bien, yo voy a estar modificando acá parámetros sobre lo que es otro monitor, así que si es que me ven cambiando de mirando para otro lado, es justamente porque estoy cambiando cosas del otro lado. Bien, ustedes saben que podemos dividir al cráneo o a la base del cráneo justamente en dependiendo según su vista en endobase y exobase, que es lo que estuvimos viendo con en los esquemas del principio. Ahora, ¿qué sucede? Esa endobase y exobase justamente van a estar en comunicación y van a tener estructuras muy importantes que van a pasar, que ahora no tienen mucha relevancia para el examen de locomotor, pero sí van a tener mucha relevancia para el examen de neuro, ¿sí? Yo puede ser que les nombre algunas, pero sepan que no lo tienen que tener muy en consideración ahora. Son importantes y son muy importantes, pero tengan en cuenta que lo vamos a utilizar luego. Lo que a mí me interesa que se lleven ahora es justamente la comunicación. Bien, entonces nosotros acá tenemos, espero que se vea bien. Si lo están viendo con el celular horizontal, pónganlo. Si lo están viendo con el celular vertical, pónganlo en horizontal para así pueden llegar a ver un poco mejor. Tenemos 4 vistas,
¿sí? La pantalla divide en 4 partes. Tenemos una parte superior izquierda, que va a estar en rojo, me va a estar mostrando imágenes en cortes axiales. Tenemos una vista, se me fue el nombre, disculpe. La porción inferior izquierda, en donde vamos a estar viendo cortes coronales, y una inferior derecha, en donde vamos a estar viendo cortes sagitales y parasagitales. Bien, un corte sagital y muchos cortes parasagitales. Y luego tenemos la azul, la superior derecha, en donde vamos a estar observando la reconstrucción. Primero y principal, quiero que hagamos un recorrido por cada una de estas imágenes, ¿sí? Por cada una de estas vistas, más o menos para guiarnos en qué es lo que estamos observando. Bien, tenemos esta principal vista, que va a ser de cortes axiales. Bien, tomografía de cortes axiales. Primero que nada, ¿por qué puedo identificar que este estudio es una tomografía? Ya lo habrán visto un montón de veces, pero me gustaría que me lo digan de vuelta. Yo de paso voy a ir haciendo un recorrido desde superior hacia inferior. Bien. Recuerdan que tienen el chat ahí. Bien. ¿Por qué este estudio es una tomografía? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Ahora justo en la parte más interesante. Bien, perfecto, porque la cortical ósea se ve hiperdensa. Bien. Yo hice un pequeño recorrido, ahora lo vuelvo a hacer desde inferior hacia superior, ¿sí? Más o menos para que puedan ir viendo este tipo de estudio. Esto justamente lo que yo estoy haciendo es un recorrido a partir de un archivo DICOM que me lo da el tomógrafo una vez que se realizó el estudio. Por eso yo puedo ver este tipo de imágenes. Si nosotros comenzamos desde cortes bien superiores, lo que vamos a estar observando es justamente estas líneas que podemos observar acá. Se las acerco para que lo puedan ver un poco más detallado. ¿Qué son estas líneas? Estas líneas con forma de serrucho, forma dentada. Bien, perfecto, la sutura sagital. Y esta sutura sagital lo que vamos a estar observando es la articulación entre los huesos parietales. Bien, acá podemos ver otro tipo de sutura más. Podemos ver la sutura coronal. Comenzamos a ver el hueso frontal y los huesos parietales. Si nos dirigimos más hacia inferior, ahora ya empezamos a ingresar sobre lo que es la bóveda craneana. Bien, empiezo a dirigirme más hacia inferior aún. Bien, y acá voy a poder estar observando, ¿sí?, lo que son la misma sutura coronal, pero ahora dentro de la bóveda. Vean y presten atención a estas depresiones que tenemos acá en la tabla interna. ¿Ven las depresiones estas acá? Observen cómo acá tenemos muchas depresiones, ¿sí?, que estas depresiones se correlacionan con, si me lo quieren decir ustedes, buenísimo, si no, se los digo yo, pero igual de todas formas se los voy a mostrar. Vean cómo tienen depresiones esta tabla interna, la tabla interna, y la tabla externa no, la tabla externa es más lisa. ¿Por qué será? Miren acá. Meninges no. Hay algo entre la meninge y el periósteo o tabla interna. Que son vasos. Yo de paso sigo descendiendo. No, senos venosos tampoco. Es algo muy interesante, una impresión muy interesante. No se preocupen, después se las voy a mostrar. Ahora, mientras seguimos descendiendo, lo que vamos a estar observando es ya las suturas de los huesos parietales con el hueso occipital, ¿sí?, parte de la protuberancia occipital interna, y
hacia anterior, sobre el hueso frontal, vamos a estar viendo justamente estas cavidades, ¿sí? Las cavidades neumáticas del hueso frontal, o sea, los senos. Bien, perfecto, Luz, las impresiones digitiformes, después se las voy a mostrar. En la reconstrucción se ve la impresión de la arteria meningia media, perfecto. Vuelvo acá, lo que estamos observando son los senos frontales, bien, justamente se ven en negro porque hay aire, bien. Seguimos descendiendo, seguimos viendo senos frontales, y acá ya comenzamos a ver como una depresión hacia los laterales, ¿sí? Que se correlaciona con la fosa temporal, bien, y podemos observar ya lo que vendría a ser las fosas orbitarias, bien. Seguimos descendiendo, que comenzamos a ver senos, bien, otros senos de otro hueso, los huesos etmoidales, bien, con miren acá como podemos observar la crista Galli, ¿sí? La lámina cribosa, y ya podemos observar lo que es el hueso etmoides. Si seguimos descendiendo, lo que vamos a poder observar parte de los límites posteriores del límite posterior de la fosa craneal anterior, ¿sí? Que son las apófisis clinoides, bien. Si nos dirigimos hacia superior, podemos ver lo que es el surco prequiasmático. Si nos dirigimos hacia posterior de las mismas, podemos observar lo que son las apófisis clinoides posteriores, bien, con el dorso de la silla turca. Seguimos descendiendo y ahora podemos ver porción petrosa del temporal, ¿sí? Lo que nos indica el límite posterior de la fosa craneal media, limitando justamente con la fosa craneal posterior, bien. Y por medio de esta tomografía, cosas que vamos a ver en neuro, pero que son muy importantes, aparte de las celdillas mastoideas, la cóclea, bien, lo que tendría que ser conducto auditivo interno. Bien, seguimos descendiendo y vemos acá dos forámenes gigantes en donde va a estar justamente pasando lo que es la arteria carótida interna, vean ahí, el conducto carotidio, bien, y acá lo que vendría a ser parte del foramen lacerum, foramen rajado. Seguimos descendiendo, ¿qué podemos observar? Fosa, otra fosa más, fosa infratemporal, bien, fosa infratemporal, y miren cómo la fosa infratemporal se comunica, bien, con la fosa pterigopalatina. Acá lo que estamos observando, ¿sí? En esta hiperintensidad por acá, el límite posterior de la fosa pterigopalatina, que vendría a ser la porción horizontal del hueso de la apófisis pterigoides, y hacia anterior, ¿sí? La lámina horizontal con su protuberancia del hueso maxilar, bien, y hacia medial encontramos la porción vertical del hueso palatino, bien. Seguimos descendiendo. Ahora yo de paso les voy a ir nombrando algunas comunicaciones, no se preocupen. Seguimos descendiendo, podemos ver las ramas de la mandíbula, y acá podemos observar bien las dos láminas del pterigoides, la lámina lateral y la lámina medial. Bien. Observen acá cómo podemos ver lo que es el hueso occipital con un foramen. ¿Ven los forámenes ahí de comunicación? Bien, ¿qué foramen piensa que puede ser? Tenemos un foramen acá muy importante y otro acá, uno hacia lateral y el otro hacia medial. Tenemos conducto hacia medial, conducto del hipogloso, y hacia lateral, foramen yugular, formando su arcada, bien, comunicando lo que es la fosa craneal posterior con lo que es la zona media. Bien, si seguimos descendiendo podemos ver ahora sí lo que es el foramen magno, la articulación entre los cóndilos, lo que vendría a ser la primera vértebra, ¿sí? O atlas, con el diente del axis hacia posterior de su cuerpo o de su arco anterior, y luego ya la segunda vértebra, bien, con la arcada dentaria superior. Más o menos eso. Hicimos un pequeño recorrido sobre los cortes axiales. Bien, vamos con los cortes coronales.
Sepan que los cortes coronales se realizan a partir de una reconstrucción de los cortes axiales. No es que la máquina va a procesar los 3 cortes, sino que primero va a hacer uno y a partir del corte axial va a realizar la reconstrucción de los otros 2 cortes, o sea, de coronal y de los parasagitales. Acá lo que podemos observar es, hago un recorrido como les hice en los cortes axiales, desde anterior. Bien, vamos a observar en un principio lo que vendría a ser las láminas laterales de lo que vendría a ser el etmoides, en las cavidades nasales, el tabique nasal, cartílago, perdón, y los senos frontales. Vemos parte de lo que es las espinas nasales anteriores del hueso maxilar. Si nos dirigimos más hacia el posterior, ya podemos empezar a observar lo que es parte de la fosa craneal anterior hacia superior, hacia inferior, lo que vendría a ser parte de los senos frontales, celdillas etmoidales, cavidad nasal, ¿sí? Con sus cornetes, con sus respectivos cornetes, el ático, el cornete medio y el cornete inferior, y hacia los laterales los senos maxilares. Hacia el lateral de los senos frontales etmoidales y la cavidad nasal encontramos lo que son las fosas orbitarias. Bien, con justamente sus límites. Tenemos los límites de la fosa orbitaria, de una vista con cortes coronales, de una vista de frente. Tenemos límite superior, límite inferior, límite lateral y límite medial. Después en la reconstrucción se les voy a nombrar todos los límites con cada uno de sus huesos, no se preocupen. Pero más o menos para que lo vayan ubicando ahora. Bien, lo que me interesa que vean de esta imagen es esto. Miren esto de acá. Observen esto. A ver si puedo poner un punto. Bien, ahí coloqué un punto. Y acá coloco otro punto. Pero me desaparecen. Pero bueno, no pasa nada. ¿Vieron esos 2 puntos que coloqué? Bien. ¿Hacia dónde se están dirigiendo? O sea, si estamos acá, estamos dentro de la fosa orbitaria. Y si nos dirigimos hacia posterior, ¿sí? Vamos a poder ver los 2 puntos que marqué antes. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos una fisura orbitaria superior y acá tenemos una fisura orbitaria inferior, que nos van a servir un montón puntos de referencia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque acá estamos atravesando lo que es la fosa. Miren esto, foramen redondo. Bien, comunicación de la fosa craneal media con la fosa pterigo-palatina, ¿sí? Y la fosa pterigo-palatina comunicándose a través de la fisura orbitaria inferior con la fosa orbitaria. No sé si lo llegaron a ver. Cualquier cosa lo muestro de vuelta, no hay problema. Bien. Si seguimos, saco los puntos que estamos observando. Bien, si seguimos, podemos dirigirnos hacia posterior. Ya acá estamos a un nivel en la parte más posterior de la cavidad nasal, con la lámina horizontal del etmoides, ese tabique nasal, senos esfenoidales. Bien, la porción, los forámenes ópticos, las apófisis clinoides anteriores. Esto vendría a ser el surco prequiasmático. Si nos dirigimos hacia posterior, vamos a poder estar observando el dorso de la silla turca, la silla turca per se, y ahora tendríamos que comenzar a ver de vuelta, bien, la porción posterior con las apófisis clinoides posteriores y el dorso ahora sí de la silla turca. Bien, y luego vamos a ver cómo empieza a descender nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos en la porción del clivus.
dirigiéndonos hacia lo que es el foramen magno. Bien, dejamos de ver continuidad, ingresamos a lo que es el foramen magno, dirigimos más hacia posterior, hacemos todo el recorrido y vemos cómo se vuelve a unir nuevamente, bien, para ascender por la cresta nucal, bien, y llegar hasta la protuberancia occipital. Bien, de esta parte llegamos hasta la parte más posterior del cráneo. Eso si hacemos un recorrido desde la zona media del cráneo. Ahora si nos dirigimos hacia los laterales, vamos a poder estar observando lo que es la porción horizontal del hueso frontal, porción fronto-orbitaria. Bien, podemos estar observando lo que es la fosa temporal, que acá vamos a encontrar un músculo muy importante, es el músculo temporal. Y si nos dirigimos bien más hacia posterior, vamos a encontrar la fosa craneal media, bien, con las alas mayor del efenoides como suelo, como límite inferior, bien, y hueso temporal. Bien, seguimos hacia posterior, vemos acá unas comunicaciones muy importantes hacia los laterales de la silla turca, que van a ser los conductos carotídeos, bien, con el foramen rasgado. Y si seguimos hacia posterior, vamos a poder observar lo que son las celdillas mastoideas con el conducto auditivo, bien, conducto auditivo externo, conducto auditivo medio, conducto auditivo interno. Bien, ahí podemos observar la cóclea en forma de caracol, y ese conducto auditivo interno. Bien, acá seguimos dirigiéndonos hacia posterior, vemos las celdillas mastoideas, vean todas las mastoides. Bien, y si continuamos hacia posterior, vamos a poder ver la comunicación de la fosa craneal posterior a partir de este foramen muy importante, que es el conducto yugular. Bien, perfecto. Seguimos hacia el posterior y vemos todo lo que es la fosa craneal posterior. Bien, ¿se va entendiendo? ¿Quieren que repase algo? Si no, continuamos con los últimos cortes y después sí ya observamos la reconstrucción. Bien, acá lo que podemos observar son cortes, ¿sí?, parasagitales. Vamos a estar dirigiendo desde látero a lateral, que es lo primero que vamos a poder observar. ¿A qué te referís de esa manera? O sea, tomarle las fosas dentro de lo que es tomografías, de poder se puede, tranquilamente. La idea es que no, la idea es que se tomen las fosas con el cráneo directamente. Pero de todas formas es muy importante tener el conocimiento de las tomografías. Se puede tomar, de poder se puede, sí se puede, tranquilamente. Sí se puede tomar. Prefiero decirte que sí se puede tomar porque está dentro del programa y las imágenes están para que se pueda tomar. Pero bueno, nada, de poder tomar se puede tomar tranquilamente. Lo que te van a tomar es justamente ubicar puntos específicos y mencionar a ver si en alguno de esos forámenes se puede encontrar alguna comunicación entre alguna que otra fosa o alguna que otra cavidad. Bien. Si continuamos con los estudios que estamos observando, podemos ver desde lateral, ¿sí?, los huesos parietales, huesos temporales, y acá podemos observar un arco, bien, que vendría a ser el arco cigomático, apófisis cigomática del temporal y el hueso cigomático. Celdillas mastoideas, conducto auditivo externo. Bien, continuamos, podemos observar lo que es la fosa temporal, la mandíbula, bien, hacia posterior el conducto auditivo externo, celdillas mastoideas, y comenzamos a ver parte de la fosa craneal posterior, parte de la fosa craneal
media. Bien. Seguimos. Y acá ya podemos observar lo que es la fosa orbitaria. Bien. Seno maxilar hacia inferior de la fosa orbitaria. Bien. Hacia posterior de la fosa orbitaria podemos ver ala menor del efenoides. Bien. Porción horizontal del hueso frontal y parietal acá arriba. Bien hacia superior. Bien. Vamos dirigiendo con cortes parasagitales hacia medial, en donde podemos observar acá un foramen muy especial, ¿sí? Que va a estar comunicando lo que es la fosa craneal media, ¿sí? Con la fosa, con la zona media, ¿sí? O fosa infratemporal. Esto lo que estamos viendo acá es el foramen oval. Bien, foramen oval, donde va a estar pasando el nervio, el segundo ramo, el tercer ramo del nervio trigémino, el nervio mandibular. Si continuamos, podemos observar acá otro foramen muy especial que comunica fosa craneal media con fosa ptericopalatina. ¿Ven? Porción horizontal, la pared posterior del hueso pterigoides, hueso maxilar, la comunicación que hay entre la fosa craneal media a partir del foramen redondo hacia la fosa ptericopalatina y de la fosa ptericopalatina por la fisura orbital inferior hacia la órbita. Bien. Si nos continuamos hacia anterior podemos ver la fisura orbitaria superior. Bien. Seguimos continuando hacia medial y podemos ver todo lo que son las celdillas etmoidales con el seno efenoidal. Bien, y acá podemos observar dentro de la cavidad nasal algunos de sus límites: paladar hacia inferior, y la porción horizontal del hueso maxilar y los huesos palatinos, el hueso nasal, lacrimal, bien, los cornetes nasales, medio e inferior, porción del cuerpo del efenoides. Bien, continuamos. Podemos ver el límite medial, bien, el tabique nasal, la lámina horizontal del etmoides. Bien, acá podemos ver el hueso Gomer. Bien. Continuamos, entramos en la otra fosa nasal. Bien, y acá ya comenzamos a ver lo mismo porque siempre buscamos una simetría, que haya simetría entre ambos lados, los cortes parasagitales derechos y los cortes parasagitales izquierdos. Bien. Por eso todos esos forámenes que nosotros mencionamos en lo que es la clase, en los estudios por imagen se pueden ver y se utilizan un montón, ¿sí? Dentro de lo que es la neurocirugía, justamente para evaluar a ver si hay algún tipo de comunicación o algún tipo, porque por esas mismas comunicaciones son vías de diseminación no solamente de cáncer, sino también para infecciones, o no solamente de infecciones, sino también para cáncer. Son todos forámenes muy importantes. Bien, acá ya comenzamos a ver lo que vendría a ser la apófisis coronoides de la mandíbula y el cóndilo de la mandíbula. Bien. Bien, ahora sí, les muestro la reconstrucción, algunos límites, y con esto estaríamos terminando. Bien, esta reconstrucción que ustedes están observando, ¿sí? En el extremo superior derecho, es justamente una reconstrucción a partir de estas imágenes que uno puede observar, las que estuvimos observando recién. Por eso mismo, fíjense cómo
la unión de cada uno de los cortes que se hicieron, de todos estos cortes, nos muestra una reconstrucción 3D de este cráneo de este paciente. Bien. Este programa que yo estoy utilizando se llama Slicer 3D, y es un programa gratuito. Ustedes mismos pueden descargarlo y utilizarlo. Es más, el programa ya viene con algunos DICOM integrados que ustedes mismos pueden utilizar. O sea, son como unos demos. Después, si ya consiguen DICOM de algún pariente, amigo, familiar o lo que sea que trabaje en algún hospital y les pueda llegar a conseguir algunos CDs con DICOM, genial. Pueden llegar a cargarlos y de ahí es, disculpen que lo diga, pero es jugar con el programa y aprender a utilizarlo para luego poder trabajar con el mismo. Yo de esta manera aprendí a utilizar este programa para este tipo de trabajo y también para reconstrucciones 3D para impresión. Así que nada, observemos un poco lo que es la reconstrucción y cómo podemos observar la reconstrucción en conjunto con las imágenes. Bien, de acá lo que estamos viendo es una vista anterior. Bien, podemos observar hacia superior el hueso frontal. ¿Con qué? Con las suturas, la sutura coronal uniendo con ambos parietales, y hacia inferior podemos ver la cresta supraciliar, bien, y las fosas orbitarias. Estas fosas orbitarias, ¿sí? Podemos identificar algunos límites, ¿no? ¿Se animan? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle foco a lo que es la órbita, ¿sí? Para limpiar un poco la imagen. De esta manera podemos ver. La fosa orbitaria tiene una forma de piramidal, ¿sí? Con vértice posterior y una base anterior. Podemos ubicar el límite superior conformado por la porción horizontal del hueso frontal, ¿bien? El límite inferior conformado principalmente por el hueso maxilar y una pequeña porción del hueso cigomático. Un límite lateral que va a estar conformado por hueso cigomático, ¿sí? A la mayor del efenoides, y un límite hacia medial que está ubicado desde anterior hacia posterior por hueso nasal, parte de la porción frontal de hueso maxilar, hueso lacrimal, bien, hueso etmoides, ¿sí? Efenoides, y algunos mencionan una pequeña porción de hueso palatino. Ahora observen esto. Si yo, por ejemplo, aprieto Shift y empiezo a moverme por la imagen, lo que va a estar haciendo es moviéndome, ¿sí? Y ubicándome en cada uno de los tres cortes. Observen cómo los otros, este corte y aquellos, los que están allá, también se van moviendo, ¿sí? ¿Esto de qué me sirve? Para ubicar, ¿sí? Partes muy importantes dentro de lo que es la fosa. Miren, si yo vengo a la fosa supraorbitaria, miren cómo acá en el corte axial me muestra la fisura orbitaria superior, ¿sí? Hizo comunicación con lo que vendría a ser la fosa craneal media. Bien, y miren cómo acá me lo muestra hacia los laterales del cuerpo del efenoides. Bien, y acá en los cortes también parasagitales. Miren como si nosotros nos dirigimos hacia la fisura orbitaria inferior, ¿sí? Me está mostrando acá en los cortes parasagitales. ¿Ven donde tengo el mouse? Está acá. ¿Sí? Me ubica en los cortes parasagitales la comunicación entre la fosa, ¿sí? Orbitaria hacia la fosa pterigo-palatina, ¿sí? Y de la fosa pterigo-palatina, así lo puedo ubicar un poquito mejor, por donde ya lo habíamos mencionado, un poco por acá, ¿sí? A partir del foramen redondo con la fosa craneal media. Bien. Otra cosa que podemos observar,
continuamos desde acá, desde lateral. Bien, vamos haciendo cortes parasagittales. Y si encontramos la mandíbula, la rama de la mandíbula, hacia posterior de la misma, que deberíamos encontrar. Miren acá. ¿Esto qué es? La lámina lateral. Bien. La lámina lateral, en la lámina pterigoides, hueso pterigoides. Bien. Y ahí encontramos lo que es la fosa pterigo-palatina. Recuerden que la fosa pterigo-palatina es una fosa con forma piramidal. Bien, se ve que me quedé tildado, disculpen, repitiendo lo mismo. Gracias, Luz. Bien, acá podemos encontrar lo que es la fosa pterigo-palatina. Bien, que tiene forma piramidal, ¿sí? Con vértice inferior y base superior, en donde encontramos una pared anterior que va a estar conformada por la porción horizontal del hueso maxilar. Bien, miren ahí cómo se ve la comunicación. Bien, ahí. ¿Sí? ¿Ven la comunicación con la fosa? A partir de la fisura orbitaria inferior con la fosa orbitaria. ¿Ven que estoy adentro de la fosa orbitaria? Bien, como límite posterior, la porción de la apófisis pterigoides. Bien, como límite medial, el hueso palatino. Bien, como límite lateral, la hendidura esfeno maxilar, pterigo maxilar, disculpen, hacia superior, ¿sí? Miren ahí, ¿sí? El ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, disculpen. Bien, y como límite allá hacia posterior, ¿lo ven ahí? Lo que vendría a ser el foramen redondo. Miren, a ver si me deja poner un punto. Bien, coloco un punto ahí, me vengo desde acá y ven ahí el foramen redondo. Foramen redondo comunicando lo que es la fosa craneal media, bien, con lo que es, disculpen, que lo moví sin querer. Bien, comunicando lo que es la fosa craneal media con la fosa pterigo-palatina. Bien, podemos observar también los forámenes palatinos, comunicando lo que es la fosa pterigo-palatina con la zona anterior. Miren, tenemos una vista de exobase. Bien, acá podemos encontrar lo que es el límite anterior, la arcada dentaria, el límite anterior, los incisivos. Bien, tenemos la línea bicigomática y tenemos la línea bimastoidea, donde podemos ubicar como límite posterior justamente esta línea bimastoidea de la fosa de la zona anterior, la línea bimastoidea pasando por las apófisis pterigoides. Bien, la arcada dentaria superior, lo que vendría a ser la sutura, ¿sí?, media entre los huesos maxilares y la sutura entre los huesos palatinos. Si yo aprieto Shift y muestro acá, miren cómo en los cortes axiales, ¿sí?, me lleva a lo que es justamente estas suturas que las habíamos visto antes. Bien. Si vamos a la zona media, vamos a poder encontrar estos 4 puntos muy importantes. Son las suturas entre el hueso cigomático y el temporal, en el arco cigomático y las apófisis mastoides. Podemos encontrar lo que es el rectángulo. Bien.
y este rectángulo dividirlo en 3 cuadrados a partir de las apófisis pterigoides con los cóndilos del occipital. Bien. Y a partir de los cóndilos del occipital, pasando por la apófisis estiloides hasta la sutura entre el temporal y el cigomático, dividirlo en 2. Disculpen, al revés, me equivoqué. Pasando de la apófisis mastoides hasta la apófisis pterigoides por la apófisis estiloides en 2 triángulos, un triángulo cigomático o anterolateral y un triángulo yugular o posteromedial. Bien, ahí se vería mucho mejor. En donde ¿qué podemos encontrar? Foramen acá. Vamos en un orden. De posterior lateral hacia anteromedial encontramos foramen estiloides. Bien. Foramen estiloides. Disculpen, se me fue el nombre, me quedé concentrado con esto. ¿Qué foramen encontramos? El espinoso, ahí está, algo que negra, el espinoso. Bien, si nos dirigimos hacia anterior y medial encontramos lo que es el foramen oval. Bien, y el foramen redondo no lo vamos a ver, lo vamos a ver desde... Bien, acá están los 2 puntos que marqué. Bien, lo vamos a ver desde endobase. Acá podemos ver foramen espinoso, donde pasa justamente la arteria meningia media, muy importante, no ahora, pero sí para neuro. Vemos el foramen oval, donde pasa el nervio mandibular, tercer ramo del quinto par. Tenemos foramen redondo, que ya lo habíamos visto, y luego la fisura orbitaria, bien, inferior. Bien, dentro de lo que vendría a ser la fosa craneal media. Como se pueden observar las comunicaciones. Bien. Luego acá tenemos un foramen, también otro foramen muy importante. Foramen, este se lo dejo a ustedes para que me lo digan. Es más, observen como si yo me posiciono acá, puedo llegar a observar a este foramen. Bien, por acá. Bien, perfecto, entonces el foramen estilomastoideo. Vean cómo podemos observar este mismo foramen, bien, por medio de las imágenes. Bien, ahí pueden ver un poco del recorrido del foramen. Es más, ahí me deja ver justo el punto. Bien. Miren qué impresionante con cómo se puede, por medio de la reconstrucción, también entender un poco mejor las que son las imágenes. Bien. Por eso es cuestión de agarrar el programa y jugar con el mismo, así se aprende. Bien, perfecto. Y si vamos a lo que es la fosa craneal posterior, vamos a ver el foramen magno. Vamos a borrar un poco lo que son las vértebras. Bien. Foramen magno, y como podemos ver el conducto del hipogloso. Bien. Observen ahí. Esto vendría a ser yugular. Bien. Y acá parte de lo que es el hipogloso. Ahí. ¿Ven la comunicación ahí? Esa ahí. Y acá podemos ver yugular. Bien. De esta manera acá lo podemos observar. Vendría a ser foramen yugular. Bien. Y el hipogloso.
cosa que podemos observar, ya lo último y no los molesto más. Vean cómo podemos ir sacando, cortando cosas que no nos sirven o que no queremos ver, que queremos discriminar para poder observar otras cosas. Es justamente la cavidad nasal. Bien, vean como si yo voy haciendo el corte, vamos a borrar todos los puntos que puse porque ya puse muchos. Puse demasiados puntos y ahora es como que ensucié mucho la imagen. De paso vayan pensando si quieren que les muestre algo en especial. Yo ahora les voy a mostrar la cavidad nasal y con eso terminaría. Si ustedes quieren que les muestre otra cosa, mándenla al chat, así ya de paso la voy pensando. Me limpié un poco mejor. Tengan en cuenta que los huesos de esta parte son muy poco densos, entonces es como que no los puedo observar muy bien. Pero sí podemos observar acá el límite medial, ¿sí?, de la cavidad nasal, ¿sí?, en donde vamos a poder observar lo que es hueso etmoides, ¿sí?, el tabique, porción horizontal de hueso etmoides y el vómer. Bien. Si nos vamos dirigiendo hacia lateral, vamos a ver lo que son los cornetes nasales. Bien, estos son muy delgados, por eso no se llegan a ver, pero podemos ver. Bien. Lo que vendría a ser hueso nasal, lacrimal. Bien. Acá debería estar la lámina del etmoides, efenoides, ¿sí?, hacia inferior lo que vendría a ser la porción del maxilar. Bien. Y la lámina de palatina del hueso maxilar con el hueso palatino hacia posterior también. Bien. Y si nos dirigimos hacia superior, ¿qué estaríamos viendo? Por una parte, vean todo lo que es la crista gali, la lámina cribosa, ¿sí? Vean cómo podemos observar parte del hueso frontal en la lámina cribosa y luego lo que vendría a ser el seno efenoidal, ¿sí?, el cuerpo del efenoides como límite supero posterior. Bien. Y por último, ¿sí?, ya lo que son las porciones, ¿sí?, horizontales, tanto del hueso maxilar como del hueso palatino. Bien, esto sería el paladar duro. Bien. Nos vamos dirigiendo hacia superior, vamos al vómer. Bien. Y ahora sí, como límite posterior, las coanas. Bien, que ahí están. Bien. ¿Quedó claro? ¿Algo que les quiera algo que quieran ver? ¿Algo más? Bien. Si no, con eso ya estaríamos. Bien. La última imagen que les quería mostrar era esto, que es la ilusión del iceberg. El éxito es un iceberg. ¿Qué quiere decir? Que un iceberg, como
muchos conocerán y los que no se enteran ahora, la porción que nosotros podemos ver del iceberg es esta pequeña porción a comparación de todo lo que se ve por debajo de la superficie. Y es justamente lo que la gente ve y lo que la gente no ve. Lo que la gente ve es el éxito que nosotros tenemos cuando aprobamos un parcial, un final, o cuando lo estamos por recibir. Pero lo que no ve fue justamente lo que es el trabajo duro, la persistencia, las noches largas de trabajo de estudio, la disciplina, el rechazo, el coraje, las críticas, el cambio, el riesgo y muchas otras pruebas que nos ponen el día a día para que nosotros lleguemos a nuestras metas. Así que nada, ya que estamos cerca del parcial, algo de motivación para que nos siga motivando a seguir. Bien, muchísimas gracias por todo, por haber participado. Espero que les haya gustado la reconstrucción. Vamos a traer seguramente reconstrucciones de otras partes, de otras estructuras anatómicas, por medio justamente de estos tipos de imágenes, ya sea resonancia y tomografía, para los siguientes módulos. Así que nada, los canales de comunicación. Así que nada, con eso terminamos. Muchísimas gracias.